Vamos rapidito, por favor acompáñenme a leer el libro de los Hechos. No todo el libro, el capítulo 11. Vamos a leer el versículo número 17. Ahora sí lo tenemos allí. Ok. Qué bien. Leemos entonces. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Este versículo, si lo leemos sin echarle una revisadita al contexto, quizás no lo entendemos. Pero este versículo viene a ser primero una afirmación, una interrogante y a su vez una respuesta. Porque este versículo lo está diciendo Pedro a un grupo de personas que le exigían una respuesta en cuanto a su experiencia con el pueblo gentil. Ustedes saben el choque cultural, la concepción que tenían los judíos o tienen los judíos del pueblo gentil. Por lo tanto, tener a una figura principal como Pedro, uno de los grandes apóstoles, servidores de Cristo, caminó con Cristo en Palestina, tener a Pedro, todo un judío, pensando de esta manera, hablando de esta manera, visitando a un gentil, era lógico que iba a causar una impresión muy fuerte dentro de la mentalidad y del marco cultural del pueblo judío. Esto viene en respuesta al capítulo 10. Cuando usted lee el libro de los Hechos, sucede algo inédito, algo nunca visto, algo nunca oído entre los cristianos de ese tiempo, o lo que la gente llamaba los judeocristianos de ese tiempo, algo que no había ocurrido y que ellos no se imaginaban, en su mente no podían imaginar lo que había pasado entre ellos. Capítulo 10 del libro de los Hechos, Cornelio, un centurión de la compañía la itálica, fue visitado por un ángel. Y aquí comenzamos nosotros a notar algo muy espectacular de parte de Dios. Para Dios no hay acepción de personas. Dice que un ángel se le aparece y le dice que mande por un señor llamado Pedro, que está en cierto lugar, que él tiene algunas palabras que serán de beneficio, de salud, de salvación para él, para su familia y para su familia. Luego de que ese día Cornelio tiene esa experiencia espiritual, Pedro al día siguiente está teniendo otra experiencia espiritual, pero muy relacionada. Acuérdense que la verdad de Dios a veces viaja paralelamente. Cuando nosotros no nos imaginamos, por ejemplo, cuando usted lee en Habacuc, ¿verdad? O cuando leen algunos de los profetas acerca de los males que van a suceder en cierto tiempo, en cierto lugar, el Señor dice, pero sobre ti vendrá bienestar. Esas son verdades paralelas. Y ellas viajan porque Dios siempre va a estar pendiente de que esa verdad nos afecte a nosotros de manera muy particular y sea una verdad que nos bendiga y que nos lleve a la abundancia. Pedro está allí en Jope y él recibe también una experiencia con Dios. Algunos lo llaman éxtasis. Estos términos hoy día tienden a confundir, ¿no? Por eso es que hay que estar muy claro en lo que enseña Lucas acerca de una visión que tuvo. Y resulta que Dios habla a Pedro. Ahora, en la vida de Pedro está por suceder algo que ni siquiera él premeditó. Lo único que sentía Pedro en ese momento era hambre. Porque dice que mientras le estaban preparando la comida porque tenía hambre, vino una voz, ¿verdad? O tuvo una visión y le habló, una voz, valga la redundancia, y esa visión le mostró un cuadro grande, un manto grande, donde descendían todo tipo de animales
puros e impuros, kosher o no, descendían y la voz le dijo: Pedro, mata y come. Nosotros al leerlo en el español, en el castellano, para nosotros sería muy fácil interpretar esto, o se nos haría fácil entender esto. Pero imagínense la mente de Pedro. Inmediatamente Pedro responde a la voz. Ahora, yo estoy convencido que Pedro sabía que era la voz del Señor. Y Pedro responde a la voz y le dice: pero si yo nunca he comido nada inmundo. Y la voz volvió: Pedro, mata y come. Pedro estaba dispuesto a cumplir la mitad de la demanda. Él podía matar al animal, mas no comérselo. Porque la respuesta de él es esa: por mi boca no ha entrado nunca nada inmundo. Y empieza a reconvenir con la voz hasta el punto de que esa voz tuvo que hablarle 3 veces a Pedro. Claro, conociendo el personaje, sabemos que Pedro es uno de estos apóstoles bien tercos y difíciles por su carácter. Y aquí hay algo muy positivo para usted y para mí, que nosotros nos parecemos mucho a Pedro. ¿Ah? ¿Qué les parece? Pedro, para mí, era el apóstol más difícil en cuanto a su relación con Jesús. Primero vemos un Pedro un poquito, digamos, dual, como dicen ahí, de doble caja. Sí, automática y sincrónica. Porque cuando Pedro decía que sí, era que no. No te negaré, pero lo negó. Imagínense que Dios miró a Pedro. Sí, vio que es una persona difícil con su carácter. Tenemos esperanza. Dígame. Tenemos esperanza de que Dios nos use, de que Dios nos hable a pesar de las rabias, ¿verdad?, que muchas veces por allí se suelta en nuestra inmadurez y en nuestro carácter. Pero recuerden que Dios no está viendo el hombre iracundo, Dios está viendo el resultado final de la obra que Él está haciendo. ¿Ok? Bueno, entonces yo creo que el menos indicado era Pedro. Yo me imagino si hubiese escogido a Juan. Y le dice: Juan, a ti te he escogido. Y Juan diría: mande usted, maestro. Estoy dispuesto a creer todo, maestro. Recuerda que yo soy el que está al lado de tu corazón. Yo soy aquel que Jesús dijo: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Yo soy el que hablo el lenguaje del amor. Hijitos míos. ¿Eh? Yo hubiese cogido a Juan, pero escogió a Pedro. Pedro, que era tan difícil, que creyó que defender al maestro había que sacar una espada y cortarle la oreja a alguien. Y yo estoy seguro que si no hubiese tenido una espada en la mano, Pedro le mete un mordisco en la oreja al tipo. Y le arranca la oreja, claro, sí. Pero Dios lo escogió a él. Ahora, Pedro, al igual que todo judío o todo aquel que se había convertido a Cristo o seguidor de Cristo siendo judío, tenía un marco cultural. Que no es fácil trabajar en la cultura de la gente. Cuando el Señor le dice a Pedro: mata y come, y le repito, estoy seguro que él hubiera dicho: yo lo mato, pero no lo como. O búscate a otro que se lo coma, pero yo lo mato, yo sí lo puedo matar. Entonces hay un choque fuerte en la vida de Pedro que él no entendía, algo que estaba sucediendo que no tenía ningún tipo de referencia. Ningún tipo de referencia. Si usted busca la referencia profética, al menos yo no la he encontrado. Otras cosas sí están dentro de un marco profético, pero eso de que mata y come o de que se contravinieran las órdenes de Dios de Levítico 11. Cuando usted lee Levítico 11, ahí están las prohibiciones de la comida. Y sin embargo, entonces viene Dios y le dice: bueno, pero cómete esto. Es como decirle a Dios: pero bueno, ¿qué pasó? Primero dice que no se debe comer, y ahora me dices a mí, el más terco de todos, que sí se debe comer o que lo coma. 3 veces lo hizo y al final Pedro se queda tranquilo y vienen de parte de Cornelio los siervos al día siguiente y vamos por el tercer día.
Yo creo que estas cosas hay que asimilar a los días, ¿no? Llevamos al tercer día. Llega la gente de Cornelio, le explican lo que pasó con Cornelio y aquí está el toque final. El Espíritu Santo le dice a Pedro, el Espíritu, ve con ellos y no dudes. O sea que el hombre todavía estaba dudando de todo lo que estaba pasando en su vida, de esa experiencia nueva, de esa experiencia que no la había vivido nadie. Porque inmediatamente nosotros empezamos a buscar los contextos. Y ¿sabe? Allí se viola la primera regla hermenéutica. Un texto sin un contexto es un pretexto. Pero ¿cuál contexto iba a buscar Pedro? ¿Cuál referencia iba a buscar Pedro? Igual que Pablo. Porque yo recibí del Señor. Fue el primero que lo recibió. Fue el primero que le rompieron el enfoque del Shabbat. De la celebración del Shabbat. Porque Pablo no celebró con los discípulos el Shabbat. Pablo celebró lo que nosotros hoy llamamos la cena del Señor. Yo no sé cómo lo llamó Pablo, pero Pablo dice que él lo recibió directamente de parte de Dios. Es decir, que el primer alumno que conoció cómo se debía hacer desde ahora en adelante, celebrar al Señor sin un cordero vivo o muerto allí, era él. Algo inesperado, igual que Pedro. Imagínense la confrontación interna de Pedro. Sin embargo, el Espíritu le dice, no dudes, ve con él o con ellos. Inmediatamente Pedro va a la casa de Cornelio. Y aquí otra gran ventaja de conocer un poquito a Cornelio. Cornelio no solo era bueno diezmando y ofrendando. No solo era bueno dando, sino que le ganó el corazón a Dios y le ganó la memoria a Dios. Dios lo buscó en su disco duro. Y dijo, por aquí tengo un gran Cornelio, un gran hombre. Cornelio, me imagino que él instruyó lo que iba a pasar porque a su casa iba a llegar el hombre más afamado dentro de los cristianos. El que estaba en la boca de todo el mundo como el hombre marcado por Cristo, el hombre que habló en Pentecostés, el hombre que había ganado miles de almas con 2 discursos. Y este Cornelio, que me gustaría que todo el mundo fuese como Cornelio, para aprovechar bien las oportunidades. Si Cornelio viviese hoy, nos cabría la gente en su iglesia. Tendría que edificar 3 y 4 estadios. Porque Cornelio dijo, viene Pedro, yo voy a prepararlo todo. Llamó a sus mejores amigos, porque el asunto era con su familia, pero él llamó a sus mejores amigos. Y no solo llamó a sus mejores amigos, sino que la casa se llenó toda para que fueran a escuchar el mensaje que traía Pedro. Hasta ahí vamos bien. Hasta allí, después de lo singular de la experiencia de Pedro y lo singular de la experiencia de Cornelio, todo parece bien. Todo va bien. Pedro va a cumplir. Pedro va a llevar la palabra. Me dijeron predicar, voy a predicar. Le voy a dar a conocer a Cristo, al Mesías. Pero ahí sucede algo inesperado. Algo insólito. Repito, algo que no tenía contexto, algo que no tenía referencia alguna. Va a suceder por primera vez que un apóstol judío va a la casa de un pagano, de un gentil. Por primera vez, un apóstol judío con su mentalidad judía tuvo que comer con un gentil, con el primero de los gentiles. Entonces vemos ahí una historia, ¿no? Una historia como que comienza a dividirse, ¿no? A separarse. La historia
del pensamiento judío crítico, del marco cultural que no se rompe, de la exclusividad, para empezar a incluir dentro del pensamiento el corazón de Dios y dentro de los planes de Dios a gentes, a personas que a ellos no le pasaban ni por la cabeza que algún día los gentiles pudieran ser visitados por Dios. Pero lo más cumbre de todo esto, y a la cual Pedro le está dando una respuesta allí en el capítulo 11, a los mismos apóstoles, a la gente de la comunidad, a los mismos convertidos del judaísmo al cristianismo, dándole la respuesta. Lo que más asombra es que mientras Pedro hablaba la palabra, mientras Pedro hablaba del Mesías, dice que cayó el Espíritu Santo. Y cuando cayó el Espíritu Santo, allí hubo un rompimiento de concepciones mentales. Allí lo que estaba cerrado se abrió. Ahí lo que estaba hermético empezó a ceder. Todo se volvió flexible. Porque el Espíritu Santo, según Pedro, quien estuvo con nosotros en el principio y que nos aseguró, nos garantizó y nos dio el visto bueno de que estábamos en el camino correcto. El Espíritu que estaba en el principio con nosotros, que somos judíos, cayó sobre ellos también como a nosotros. Miren esto, como a nosotros. Ya la mentalidad de Pedro deja de ser una mente exclusivista para tener una mente inclusiva. Decir nosotros, incluyendo un gentil, eso era pecado. Eso era horrible en el lenguaje de un judío. Todo era aparte. Nos hace falta mucho a nosotros romper algunas concepciones, ¿no? La historia no se ha terminado. La historia continúa. La historia que nosotros estamos haciendo en este tiempo continúa. Y cuando nosotros pensemos que ya nosotros no estamos y dejamos establecidos algunos principios, patrones, formas y costumbres, vendrán otros que aunque lo nuestro ha sido bueno, y como diría el otro, bueno en gran manera, sin embargo, para un tiempo de la historia no será funcional. Y no será funcional porque el mismo Espíritu nos los hará saber. No que los demás hicieron cosas malas, porque ya en ese ámbito y en ese lenguaje está el resentimiento de muchos contra la religión. La religión de una u otra forma nos llevó a nosotros a despertar. ¿O no? ¿O no? Pero llegó un momento en la historia de nuestras vidas que no solo eso servía, sirvió para un momento determinado. Y para que venga lo nuevo, debe haber un rompimiento en nosotros. Se tiene que abrir nuestras mentes. Necesitamos abrir la mente, la concepción de lo que tenemos. Mañana no será igual que hoy. Dentro de 10 años no será igual que hoy. El mensaje tendrá otra manera de proyectarse. Ustedes pueden ver la internet, cómo hemos avanzado. Como hoy día hay gente que congrega millones de personas por internet y no tienen una estructura física, pero lo hacen por internet. Allí pueden cuestionarse lo que quieran, pero hay gente que congrega millones de personas por internet. Eso no cabe en nuestra mente religiosa, eso no cabía en nosotros. Eso no cabía en la mente cuando no se conocía estas nuevas tendencias y tecnologías. No lo conocían, no lo aceptaban, lo rechazaban. Y la tendencia normal es a resistirse a los cambios. Yo siempre he dicho que la resistencia no es diabólica. La resistencia es parte del proceso. Y es parte del proceso porque quien quiera o quien desee producir los cambios sabe que alguien se va a resistir.
Y nosotros necesitamos la paciencia necesaria para, en vez de echarlo a un lado, aprovechar la fuerza de su resistencia para ponerlos a nuestro favor. No toda resistencia es diabólica. A lo mejor no, es así. Lo que no conocemos, por el mismo temor a lo desconocido, es que nos resistimos un poco. Lo hizo Pedro. Tuvo Dios que hablarle 3 veces. Y antes de salir le dijo, deja la duda a un lado. Y sucedió lo que menos pensaba, o lo que menos pensaban los apóstoles de aquel tiempo. Es que puede suceder. Puede suceder lo que nosotros no nos imaginamos. Lo que no tiene referencia. Díganme ustedes qué referencia tenía, digamos, los apóstoles de aquel tiempo con respecto a la conversión de Pablo. Era asombroso lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo. Que un fundamentalista como Saulo de Tarso, no había, en la historia, desde este primer siglo, no se había encontrado un fenómeno como este. Y yo me imagino a la gente con ciertos temores y buscando la manera de cómo tratar a Pablo, porque no habían libros escritos de cómo tratar con la inteligencia emocional de Pablo. Pero había que vivir la experiencia. No había que cerrarse a un Pablo. Ananías, cuando Dios los quiso utilizar, dijo, ¿yo? Pero si este tipo está matando gente. Si ese es el mismo que persigue a los cristianos. Y dése cuenta, capítulo 9, algo insólito sucede. La conversión de un fundamentalista como Saulo de Tarso. Capítulo 10, se derrama el Espíritu Santo en la casa de un pagano. Es que parece que la historia se volviese al revés para aquellos que tienen una mecánica conservadora. Por eso necesitamos una mente de avanzada. Una mente en ejercicio, sabiendo que no es que no me sirve lo de ayer, es que lo de ayer ya no me funciona para las demandas del hoy. Yo le contaba a Bexabé que en estos días estuve en una reunión de pastores. Primero me produjo cierta melancolía el asunto, pero a la larga le miré algo positivo. Y es que en medio de la reunión de pastores, yo tenía alrededor de varios años que no asistía a una reunión de pastores. Y cuando voy, se levanta una profeta. Y comenzó a profetizar basado en Génesis 11. ¿Sabe qué pasa en Génesis 11? La Torre de Babel. La confusión de las lenguas. Y hay gente que tiene solo una perspectiva de ese capítulo. Y es la gran realidad. ¿Qué es lo que ven en ese capítulo? Ven que la gente se propuso llegar al cielo y hacer de un nombre, y por eso vino Dios y los confundió. Pero no ven que Dios mismo dice, oiga bien, Dios mismo dice, a esta gente nadie los va a detener. El único que lo puede detener soy yo. ¿Y cuáles eran las características, los elementos que vio Dios en la vida de esta gente? Todos pensaban una misma cosa, tenían un proyecto, todos hablaban lo mismo, tenían un solo corazón y tenían una visión. Cuando usted revierte eso a lo bueno, bajo otra perspectiva, usted dice, pero es que eso también es necesario. El problema está en la motivación. ¿Qué nos motiva a hacer esto? Sin embargo, usted encuentra a la gente con visión, con decisión, con templanza, y tiene un equipo que piensa lo mismo, habla lo mismo, come lo mismo, sueña con lo mismo. Eso lo que se propongan hacer, lo logran. Y no estoy hablando de gente numerosa, estoy hablando de que si Jesús lo hizo con 12, también lo puede hacer con miles. Pero no es necesario tener miles para que todos los miles piensen lo mismo. Con 10, con 15, con 20, que piensen lo mismo, también pueden levantar una infinita torre.
pueden elevarse a la mayor de las alturas, tomar los espacios, tomar la ciudad, hacerse señor de la ciudad. Lo pueden hacer. Claro, la motivación de ellos, ¿cuál era? Subiremos hacia el cielo y haremos un nombre. Egoísmo puro. ¿Verdad? Yo le decía a Bexabé, y se me hace fácil predicar de esto, porque yo lo estoy oyendo en el 2013 a una persona profetizando sobre cómo tener una perspectiva de Génesis 11, que no es tan malo Génesis 11. Y le dije a Bexabé, me entristece a que estas alturas del partido tengan ellos esta revelación ahora, cuando esto lo prediqué yo hace 20 años. Ustedes son una iglesia de avanzada. Y una iglesia con líderes y ministros de avanzada van 10 años adelante que los otros. Ya lo hemos visto, ya tenemos perspectivas claras dentro de 5 años, donde me veo dentro de 10 años, lo menos que me veo dentro de 50 años en una urna. Pero yo me veo, ustedes deben verse, la iglesia debe verse, la iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia progresista y de avanzada. Y para ser una iglesia progresista y de avanzada necesitamos de poner algunos marcos humanos para poder abrir el acceso a lo mayor, el acceso a lo más grande, el acceso a lo que está detrás de esa pared. No sé si dicen amén. El acceso a lo que está detrás de esa pared. Y quizá lo estoy diciendo simbólicamente. Y si algunos quieren tomarlo proféticamente, tómelo proféticamente. Pero lo estoy haciendo con toda la intención de que podamos mirar todos juntos esa pared en el suelo. Denle un aplauso al Señor. Algo que nosotros ni lo hemos pensado va a suceder. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de un Dios soberano. Esa es la actitud que nosotros necesitamos urgentemente tener. Por eso Pedro le dice, miren, si Dios le da a ellos el mismo don que nos dio a nosotros siendo judíos, y que nosotros pensábamos que solo la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, era para nosotros y Dios se lo da a ellos, entonces sucede algo, que el Dios de nosotros está con ellos y ellos son como nosotros. Y si Dios está con ellos, también estará con nosotros. Y si la señal, quien le pone el sello, quien activa que las puertas a la grandeza, a lo mayor, a la historia, porque aquí sucede algo con la historia de la iglesia del primer siglo. La iglesia se quiso resistir, pero cuando vienen los momentos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo cae en el momento preciso que Dios quiere, la historia tiene que arrodillarse ante la soberanía de Dios. Tiene que arrodillarse, tiene que admitirlo. Así como lo admitió Pedro. Mire, esto repercutió muy fuerte. Porque lo que sucede con Pedro en Cornelio sucede en el año 25, entre 25 y el 28 después de Cristo. 5 o 10 años después es el capítulo 11. Es cuando comienza a un Saulo, Pablo y Bernabé a visitar a los gentiles. Y aunque Pablo era el ministro, el apóstol de los gentiles, quien abre la puerta, lo más difícil le tocó a Pedro. Quien abrió la puerta fue Pedro. Y del 10 al capítulo 11 suceden 5 años, pasan 5 años. Mire todo lo que está repercutiendo esto. Nosotros necesitamos darle un golpe duro a la historia. Tomás, necesitamos darle un golpe duro a la historia.
12 millones, 6 millones, 10 millones de euros. Pero ¿quién soy yo para estorbar al Dios que todo lo tiene? Yo no le voy a poner un límite a Dios. Yo estoy seguro que con la gente que ustedes tienen, con la motivación que ustedes tienen, con el respaldo que ustedes tienen de parte de Dios, con la excelencia con que hacen las cosas y la motivación tan sana que tienen, no solo le dará eso, sino que le dará lugar propio para construir el proyecto que va a afectar esta ciudad. Todos estos golpes son certeros. Y el impacto que produce, pasan años con la réplica del golpe. Oiga bien, 25 años después, fue tan contundente el marcaje del tiempo en la historia de la iglesia allí, que 25 años después, en el concilio de Jerusalén, estaban discutiendo el mismo tema. Fue allí, en el concilio de Jerusalén, donde el sabio Santiago o Jacobo dice: dejen esta gente tranquila. Si a ellos los visitó el Espíritu Santo. Y otra cosa. Y la señal fue que hablaron en lengua, al igual que nosotros. Quiere decir que Dios los está respaldando. Quitémosle las cargas que tienen. Y vamos a abrirle los espacios para que comiencen a tomar los espacios que ellos como gentiles pueden tomar. Quítale la carga, porque Dios ha tomado un pueblo, oiga bien, y ha hecho un nombre entre los gentiles. Allí cambió la historia. Y allí estás tú y estoy yo. Llegó hasta hoy. 50 años concilio de Jerusalén, salieron todas las normas, los ajustes necesarios para organizar la iglesia gentil para todos los tiempos. El Dios de lo imposible, el Dios que rompe una estructura, el Dios que rompe un paradigma. No es fácil romper un paradigma, no es fácil, humanamente es difícil. Pero Dios está allí a través de su Santo Espíritu. Y el Espíritu viene para confirmar todo lo que Dios nos ha dicho. El Espíritu interviene con toda fuerza y con toda la fuerza de su gracia y Él crea una situación nueva. La entendamos o no la entendamos. La conozcamos o no la conozcamos. La admitamos o no la admitamos. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios hace no obedece a caprichos divinos. Lo que Dios hace lo tiene preparado en un diseño, en un plan, con objetivos claros. Dentro de los objetivos de Dios está que vida, nueva vida. Es que es lo mismo vida nueva que nueva vida. No es lo mismo. Claro, es parecido. Se utilizan las dos palabras igual. Pero oiga bien, yo sé que esta casa está encendida por una pasión de hace mucho tiempo. Y que las propuestas que vienen de ampliar, de extender, de la extensión del reino, primero, no son improvisaciones de Dios. Dios no improvisa. Lo que nosotros consideramos que es sorpresa y es asombro, eso está escrito en el plan de Dios. Hay un diseño para esta casa. Hay un plan para esta casa. Dios lo quiere así. Por eso, yo me atreví, después de analizar todo esto, a llevarlo a la realidad que nosotros estamos viviendo. Y no es que la realidad nuestra sea mejor que la de ustedes, pero nos está pasando. Y si nos está pasando, podemos aportar un poquito de la experiencia que decía Tomás. Nosotros hoy estamos construyendo, vamos para la segunda fase de la universidad. ¿Y cómo lo hicimos?
de manera que nadie se imaginaba. Yo no me lo imaginaba. Contaba anteriormente que el Señor me habló y me dijo, quiero que hagas un acto profético. Y yo le dije, mira, tú sabes que yo no soy muy religioso. Yo no soy muy místico. Pero tienes que hacer un acto profético. ¿Y cómo es ese acto profético? Ve y busca una piedra grande. La vas a ungir con aceite. Y la vas a plantar en las tierras que yo te he dado. Porque de ese mismo día yo empezaré a influir en finanzas. Y pondré el corazón de la gente inclinado a lo que yo he puesto en tu corazón para hacer por este país. Porque no se trata de hacer por la iglesia. ¿Me está escuchando? Se trata de hacer por el país que Dios nos ha regalado para vivir. Y yo le dije a Dios, lo que yo conozco de esto, yo puedo conocer de muchas cosas, pero poco de esto. Lo que yo he visto que entierran Biblia, le echan sal, algunos hasta pimienta, yo no sé por qué. Sí, dice que la pimienta es buena para el cáncer. Yo no sé si para extenderlo, ampliar el cáncer o disminuirlo, pero oigan bien. Yo le dije, yo de esto sé poco. Yo lo que conozco de esto es que lo llaman brujería evangélica. Brujería evangélica. No, mijo, póngalo allí. Y llamé al constructor, llamé a mi cuerpo pastoral, a todos los ministros de la casa y le dije, Dios me dijo esto. Créanme que yo no sé qué pensaron. Si pensaron que me volví loco o me volví más espiritual. Pero oiga, lo que nunca había hecho, lo hice. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no se puede? ¿Quién era Pedro para decirle a Dios, yo no voy a la casa de Cornelio, chico? Es que tú te sabes cuál es la mecánica de mi cultura, me estás ofendiendo. ¿Quién soy yo? Y Pedro era un apóstol. Y de los apóstoles principales, que se podía codear con Jacobo y con el resto de los apóstoles y maestros y profetas que allí estaban. Y qué humildad la de Pedro. Y qué inteligencia. Pudo haber sido muy torpe en el hablar, en el pensar, pero inteligente es aquel que cuando Dios le habla, solo se enfoca en lo que Dios le dice, sin temor a lo que los demás opinen, piensen o detracten. Porque la autoridad de Pedro estaba en juego. La credibilidad de Pedro estaba en juego. Pero saben, Pedro estaba viendo un horizonte mucho más grande, mucho más amplio. Pedro vio como vio a Abraham. Pedro vio lo que Abraham vio a través de las generaciones. Lo que corresponde de mi parte, yo sé que va a repercutir en el futuro. Yo estoy viendo los edificios nuevos. Nosotros vamos a instalar un sistema nacional de orquestas allí. Yo solamente pongo las instalaciones. Y ahí van a llegar los niños de escasos recursos, porque eso es un fenómeno que está pasando en Venezuela. Un fenómeno tremendo en lo musical. Niños de escasos recursos están recorriendo el mundo con su gran talento que le ayudó al Sistema Nacional de Orquesta. No me pregunte qué partido soy. Eso no va conmigo. Pero la verdad es la verdad. ¿Por dónde iba? No, yo no soy del partido. De verdad, ¿por dónde iba? Que me perdí. Por ahí iba, por ahí iba. Yo no cobro IVA. Dios. Ok, ya voy por ahí. Me rodeé de los ministros, sin importar si ellos me creían
o no me creían. Además, yo tengo la ventaja. Yo soy el apóstol. Tienen que obedecer. Vengan conmigo. Allí está. Plantamos la piedra y oiga. Julio 13 del 2012. Ahora sí lo dije bien. Plantamos la piedra, la ungimos con aceite. Y que conste, no fue ni aceite de oliva, ni aceite de freír, ni de fritar, ni nada de eso. Le eché aceite Menem, de niño, como nueva criatura que era la piedra esa. Le echamos todo el frasco de aceite y alguien tuvo el detalle de levantar la primera crónica y la escribió en el frasco. 13 de julio del 2012. La primera unción sobre el proyecto. ¿Y sabe qué pasó? A partir de allí, si nosotros nos detenemos a ahorrar, nunca construimos nada. Nosotros teníamos una palabra de parte de Dios. Yo solamente veía lo que veía dentro de 1 año, 2 años, 3 años, porque para fe no es necesario ver. Para fe no es necesario entender, porque en la fe escasea la vista. No necesitas ver. Nosotros simplemente le creímos a Dios. Y ahí comenzó todo. A partir de ese día, hasta el 11 de agosto del 2013, 1 año después, nosotros levantamos, como lo planificamos, la primera fase de nuestra universidad. Usted dirá, bueno, está muy bien. Está muy bien cuando estás en un país que no tiene los problemas económicos que tenemos nosotros. Cuando estás en un país que no consigue las varillas de hierro. Pero los demás no la consiguen, nosotros sí. Los demás no consiguen cemento, nosotros sí. Los demás construyen con pala, nosotros construimos con Robocop, ¿cómo es que? Hormigoneras. Eso parece una edificación de esa, pero bueno, de mucho dinero, es verdad, de mucho dinero. Es necesario mucho dinero. Pero nosotros empezamos, teníamos una palabra y paso a paso, lo construimos y ahí está. Ahí está. Y lo mejor de todo es ver a la gente feliz, a la gente realizada. Porque donde se realiza un apóstol, se beneficia y se realiza todo el pueblo que le sigue. La gente contenta, la gente feliz. El proyecto continúa. La demanda ahora es mayor, pero ahora el corazón creció. Las ganas de dar crecieron. El amor y la pertenencia creció un poco más. Ahora darán 4 veces más. Porque ahora vieron, te creyeron. Su credibilidad va ascendente y su fe nunca se empequeñecerá. Le dije a la gente, hemos dado un paso. Ahora es cuando nos falta. Pero hemos dado un paso fundamental. Y seguiremos paso a paso como Dios lo ha indicado. Y paso a paso en progreso. Vamos a ir progresando. Y pensé y dejé algunos principios establecidos. Y se los voy a dejar a ustedes. Paso a paso no es poco a poco. ¿Oyó? Algunos creen que ir paso a paso es bajar la velocidad. Cuando uno va paso a paso, puede ir a la velocidad que le exija el momento. Usted no va poco a poco. O usted no tiene que disminuir la velocidad. Si las marcas, las huellas de tu plano, las huellas de tu plano están marcadas para dar A, B, C,
con tal que no se devuelva el huequito ese que uno se devuelve aquí y pasa acá. No, los pasos hacia adelante. ¿Ok? Paso a paso, no es poco a poco. Paso a paso no es estar atrasado. No es ir detrás de otros. Algunos son muy humildes. Yo soy humilde. Que la gente lo vea el primero. Dale tú, yo voy después. No. Paso a paso no es estar atrasado. Paso a paso no es disminuir la velocidad. Paso a paso no es inseguridad. Algunos no están dispuestos a dar los pasos corriendo porque creen que se van a caer. Ese proyecto es muy grande. A mí me lo han dicho ya por años. Todo lo que nos hemos propuesto hacer me lo dicen. Ese galpón es muy grande. Aquí se puede meter un avión. ¿Qué vas a hacer con un galpón tan grande? Llenarlo de gente. Al año siguiente estaba lleno de gente. Vas muy ligero. No, yo no voy ligero. Yo voy al paso camina el paso, al paso que tú vas bien. Al paso camina el paso, al paso que tú vas bien. Yo voy al paso, pero no voy lento. Paso a paso. Escuchen esto, jóvenes, no significa esperar por otros. Llegó el tiempo de tomarnos nosotros en cuenta. Porque a veces por esperar a otros se nos vuelven cargas y atrasan el plan. Hace alrededor de 15, 20 años, Dios me dijo, dale tú y ve adelante. Si otros no quieren, que no quieran. Y yo me lo propuse. Yo voy. Si algunos se quedan en el camino, no me voy a devolver. Tienes que ir a mi paso. Esta casa tiene que ir al paso apostólico. Al paso de los apóstoles de la casa. Amén. Amados, nuestros tiempos están acelerados por el Señor. Nuestros sueños están asociados al tiempo, es decir, al Señor de los tiempos. Por eso, poco a poco, no necesariamente significa retrasar el reloj. Poco a poco también es el kairos de Dios. Mi deseo es que el Espíritu Santo nos conduzca a la hora de tomar nuevos caminos para realizar nuestros proyectos. Por eso les dejo otros principios de acuerdo al pensamiento de Pedro. Pedro dijo, no me atrevo a ponerle frenos a Dios. Dios es soberano. Diga, Dios es soberano. Y basado en el pensamiento de Pedro, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Saqué otros principios. Hablando de la soberanía de Dios. Porque yo no lo piense, Dios no va a dejar de imaginarlo. Y aquí luchamos un poco con la autosuficiencia. Si no soy yo, hay otro. Pero yo creo que soy yo. Dígale a su hermano, si no soy yo, dígaselo. Hay otro. No, pero no te quedes ahí. Dile, pero yo creo que soy yo. Si no es con nueva vida, eso no existe. Denle un aplauso al Señor por eso. Porque yo no lo piense, porque no pase por mi mente, porque, mire, aunque no pase en mi código de ética, mi código teológico, mi código hermenéutico, mi doctorado en teología, sí, me importa un pepino si no pasa por allí. Si no me lo imagino yo, Dios sí se lo imagina. Eso se llama soberanía de Dios y ser humildes. Es decirle a Dios de esa manera. Porque yo no lo crea, Dios no va a dejar de cumplirlo. La gente no creyó, ni los judíos creyeron en Cristo. Pero dice que cuando se cumplió el tiempo, el kairos, Cristo vino, aunque no creyeran. Porque Dios es
soberano. Otra cosita. Porque yo no lo pida, Dios no va a dejar de dármelo. Pero pedí se os dará. Sí, es verdad. Pero cuando hay una relación con Dios estrecha, Él también dice, yo sé que tienes tu necesidad. Y antes que me lo pidas, yo te lo doy. Yo le digo a mi esposa que yo no acostumbro a pedir. Que a veces soy como aquello que dice, yo no voy a pedir mucho, solo que me pongan donde hay. No, de verdad. Y tengo a mi esposa por testigo, que simplemente le digo a ella, deseo esto. Y pasa eso. Yo no me voy a mi cuarto, ay, Padre, te ofrezco 7, 8 días de ayuno en sacrificio, en silicio. El que lo quiera hacer, que lo haga, por favor. Hágalo. Hágalo. Porque mi relación con Dios es mayor que mi oración. Mi oración es un instrumento de mi relación. Mi relación es 24 horas del día. Mi devoción y relación en privado son tiempos. No les voy a decir cuántos tiempos, pero mi relación me permite conocer a Dios y que Dios me conozca a mí. Hasta mis caprichos. Bexa me dijo una vez, porque ella es la culpable de todo. Siempre. Vamos a vender esa camioneta. Mira, esa camioneta no me gusta. Es mala procedencia. Dale para allá y dale para allá. Acá. Y yo la miraba como siempre. Mande usted, señora. No quiero esa camioneta porque esa camioneta que ta. Y le dije, oiga, la única manera que yo cambie esa camioneta es que Dios me dé un Camry. Camry, Toyota. Eso es un deseo. A la semana siguiente, Dios estaba poniendo en mi mano una Toyota. ¿Cómo lo hizo? Yo no me lo imaginé. Las cosas se dieron, se van dando y se dieron. El asunto es tener el del negocio. Tenerlo allí. Y resulta que a quien yo le di la camioneta, se la cambié. Le dije, pero tú tienes que pagar el resto de las cuotas. Pues si no me meto yo en un problema con el concesionario, vas a tener que pagarlas tú. Y yo las pago. Pasó un año y no las pagaba. Tenía que pagarlas la iglesia. Y llegó el abogado de la iglesia y le dijo, tenemos que quitarle la camioneta. Porque si ese señor no paga, yo no había hecho ningún papel con él por algunos problemas legales que él tenía. Y al fin y al cabo, me quedé con Camry y con camioneta. Lo único que no se pudo quitar fueron las ganas de Bexabé de que saliera de la camioneta. Ya ve qué vas a hacer con esa camioneta. Bueno, no le cuento más. Porque yo no lo pida, Dios no va a dejar de dármelo. Vamos a incrementar esa relación más profunda con Él. Amén. Porque yo no lo quiera ni lo pueda hacer, eso no le importa a Él. Porque Él cumplirá su voluntad en mí, poniendo el querer como el hacer. En definitiva, todo depende de Él. Y todos nosotros tenemos que decirle hoy al Señor, yo no soy quien para estorbarte. Yo no voy a estorbar la visión. Yo voy a seguir la visión. Y vamos a hacer lo que Dios ha puesto en el corazón del apóstol. Termino con esto. Investigué algo por allí de tecnología. Y quiero decirles esto. Que los planes de Dios al darnos el Espíritu Santo ha sido siempre la expansión del reino. La palabra expansión significa dar mayor amplitud
o hacer que algo ocupe más espacio. Y en el ámbito de la informática, que no soy diestro en esto, pero investigo, dice, se conoce como tarjeta de expansión a un dispositivo con circuitos integrados y controladores que se insertan en una computadora u otra máquina, escuche esto, para ampliar sus capacidades. Diga, para ampliar sus capacidades. ¿Cómo selló la historia de ese momento el Señor? Cayó el Espíritu Santo. Y allí se ampliaron las capacidades, dones, ministerios, talentos, se ampliaron. Y vino la señal verídica del bautismo del Espíritu Santo. Dice que los mismos judíos estaban asombrados. ¿Por qué? Porque los escucharon hablar en otras lenguas. Quiere decir que la concepción judía, oiga bien, de la visita del Espíritu Santo tiene que ver con hablar en otras lenguas. Y Pedro dijo, le sucedió a ellos lo mismo que nos sucedió a nosotros en el principio. Por eso lo ha escogido como pueblo para glorificar su nombre. Póngase de pie. El Espíritu Santo viene sobre la casa para ampliar las capacidades. Amén. Levante sus manos. Cuán grande es Él. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Aleluya. Diga conmigo, cuán grande es Dios. Dios está con nosotros. Todos lo verán. Los vieron hablando en lengua. Oh sí, Señor, vamos. Vamos a declarar eso. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Quiero que levante tu voz y lo cante, vamos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que selle este momento, que selle esta palabra, que nos meta en esa historia de comienzo, esta historia de un nuevo comienzo, de algo novedoso, algo grande que ha venido sobre la casa, que ya está sobre la casa. ¡Cuán grande es Dios! ¡Vamos! ¡Cuán grande es Dios! Eres
confianza, tengan mucha confianza. Tengan mucha confianza. Vamos. Su nombre, Señor. Los millones de euros vienen solos. Su nombre Actívalo. soberano.